Bueno, palabra de Dios, Filipenses 3, versículos 7 al 14. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por este tiempo en el que nos permites escuchar tu voz a través de tu palabra. Padre, haz que hoy podamos escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros y que empecemos a dejar de vivir para lo temporal y empecemos a vivir para lo eterno. Permítenos glorificarte y honrarte en esto. Que recordemos que nuestra salvación no es por obras, sino por fe. Pero que nuestra fe debe manifestar obras. Y te pedimos, Señor, que realmente nos permitas manifestar las obras que todo creyente debería manifestar. Permítenos hoy centrarnos en tu palabra, que no haya opiniones de hombres, sino tu palabra la que nos hable. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a tener el último sermón de esta serie que estamos llamando Viviendo para lo Eterno. Y hoy el subtítulo sería Extendiéndonos a lo que está delante, así como lo dice el pasaje que leímos hoy. Debemos extendernos a lo que está delante, olvidando el pasado. Pero aquí entonces nosotros vemos en Filipenses 3, 7 al 14, que Pablo nos está diciendo algo que para nosotros lo hemos escuchado muchas veces, pero que no muchos ponemos en realidad en nuestras vidas, no muchos lo ponemos en acción en nuestras vidas, y es que para él todo lo que es Cristo es ganancia, pero todo lo que no es Cristo es ¿qué? Una pérdida. Es una pérdida. ¿Y cómo puede tener él por pérdida todas las cosas? Por amor a Cristo, como lo dice aquí el versículo 7 y el versículo 8. Si nosotros, no sé cuántos de aquí saben algo de medicina, en medicina hay algo que nosotros podemos llamar enfermedades silenciosas. No es realmente un grupo que uno encuentre en medicina estudiar, las enfermedades silenciosas son estas, no. Pero más o menos uno sabe cuáles son las enfermedades silenciosas. Y para cada médico uno dice, estas son las enfermedades silenciosas. Entonces, ¿cómo así que una enfermedad silenciosa? Una enfermedad silenciosa es una enfermedad que no te va a dar síntomas. ¿Sí me entienden? No me va a permitir saber que tengo tal patología, tal enfermedad. Por ejemplo, ¿una fractura es una enfermedad silenciosa? No, pues yo con el brazo así me voy a dar cuenta que estoy fracturado, obviamente. Pero un ejemplo claro de una enfermedad silenciosa es la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad silenciosa que seguramente si nosotros nos vamos regularmente donde el doctor, donde el médico,
si nosotros no nos tomamos la presión frecuentemente, nunca vamos a saber a ciencia cierta si tenemos hipertensión o no. Porque alguno va a decir, tengo la presión alta y por eso me duele la cabeza. No, puede ser una migraña, ¿cierto? A algunas personas sí les da cefalea, sí les da dolor de cabeza cuando tienen una elevación de la presión arterial, pero es algo yo no puedo decir, es que toda cefalea, todo dolor de cabeza es una hipertensión. O tampoco puedo decir que todo sangrado en la nariz es una hipertensión. No, es algo que yo no voy a saber, y seguramente muchos hasta cuando llegue el último de sus días no van a saber si tenían la presión alta o no. La hipertensión es una enfermedad silenciosa que poco a poco lo va matando a uno, que poco a poco va dañando el cuerpo humano, y solo cuando ya es algo tarde me voy a dar cuenta que sí, que tenía una hipertensión. Entonces, cuando me dé una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, cuando me dé un aneurisma, cuando me diagnostico un aneurisma, cuando me dé un derrame cerebral. Nosotros no le decimos derrame cerebral, sino accidente cerebrovascular, pero si me da un derrame cerebral, entonces yo ahí ya empiezo a notar que hay una problemática. ¿Y qué es lo que lo estaba produciendo? Esa hipertensión es la que hizo que tuviera esa insuficiencia renal o cardíaca, este derrame cerebral se produjera. Entonces yo ya voy a notar. ¿Por qué? Porque ya una persona que hablaba de manera fluida, ¿cómo hablar? Se le paraliza una parte del cuerpo o todo el cuerpo, ¿cierto? Según la región del cerebro que esté siendo menos irrigada, ¿cierto? Entonces vemos que la hipertensión es esta enfermedad silenciosa. ¿Cuáles más podríamos pensar que son enfermedades silenciosas? Por ejemplo, la osteoporosis. La osteoporosis, nadie puede saber hasta que o alguno de ustedes sabe cuántos grados tiene de calcio en sus huesos. Nadie sabe cuál es la osificación de sus huesos. O es que todos los días ustedes se revisan, es que sí, no, es que hoy sí tengo osteoporosis, hoy no. Nadie puede saberlo hasta que no va al médico. La diabetes, uno lo sabe, luego ya a través de algunos síntomas, de algunos efectos que uno encuentra luego con una diabetes más avanzada, pero son enfermedades silenciosas. En la iglesia también hay enfermedades silenciosas, y en este momento estamos viviendo una enfermedad silenciosa que es ¿cuál? El humanismo, el antropocentrismo. ¿Qué es antropocentrismo? ¿Qué es humanismo? Que las iglesias están centradas no en Dios, sino ¿en quién? En el hombre. Están completamente centradas en el hombre. Y eso lo podemos ver. ¿Por qué podemos decir que es una enfermedad? Porque cada vez más y más la iglesia está perdiendo sus funciones. Vemos cómo las iglesias que antes eran poderosas, que llevaban la palabra a todas las naciones, cada vez están centrándose más en el hombre. En vez de llevarnos más hacia Dios, están llevándonos más hacia lo que es el hombre, hacia lo que puede hacer el hombre, pero no más hacia lo que puede hacer Dios. ¿A quién es Dios? Entonces ya el argumento cambia, ya no es adoremos a Dios porque Él es Dios sin importar las circunstancias. Ya es adoremos a Dios porque Él es quien nos da. Adoremos a Dios porque Él es el que está cuidándonos. Adoremos a Dios, no. Adoremos a Dios porque Él es Dios y punto. Debería ser nuestro argumento. Pero ya no es así. Y ese es un gran problema, y por eso es que es tan real lo que dice Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará verdadera fe en la tierra. Cuando venga Jesús, hallará fe en la tierra. Hallará la fe que Dios quiere en esta tierra. Esa es la pregunta. Cuando el Señor venga, hallará fe aquí en Gozo Santo. O hallará personas que estaban adorando a Dios simplemente para llenar necesidades propias, para llenar pasiones carnales.
¿Cuál es el problema del humanismo? Y es muy claro, y es que nosotros rebajamos a Dios al nivel del hombre y exaltamos al hombre al nivel de Dios. Ese es el mayor problema del humanismo, del antropocentrismo. Entonces, ya tenemos a Dios como aquel que apaga nuestros incendios. Él es un bombero que está allí para apagar nuestros incendios. Nosotros nos equivocamos y Dios es quien tiene que apagar nuestros incendios. Tenemos a Dios como una máquina dispensadora de dinero que cuando yo diezmo, Él me da. Pero estamos equivocándonos en el argumento de la Biblia. Yo no diezmo para que Dios me dé. Yo diezmo u ofrendo ¿para qué? Porque Él es Dios y ya. Y a Él le pertenecen las cosas y ya. No para que me dé. Es como yo amar a una persona porque me hace sentir bien. No, yo amo a una persona por lo que es. Y así debería ser nuestro argumento. Tenemos a un Dios, y lo vemos mucho en estos días, hoy que hay elecciones. Lo vemos constantemente. Dios es ¿quién? Aquel que ayuda a mi partido político. Ese es Dios. Dios es el que ayuda a los conservadores o Dios es el que ayuda a los liberales. Dios es el que ayuda a tal persona o a tal otra. Y estamos utilizando a Dios para promover políticas. Tenemos también a un Dios Barney, un Dios Hello Kitty, que nunca se puede enojar, que nunca puede decir, no, esto está mal. No, Dios tiene que ser como un guasón. Dios tiene que ser aquel que en todo momento está riendo y, pecaste, no importa, sigamos adelante. Sí. Pero es que un Dios justo, un Dios realmente amoroso, no puede ser así. Dios no es un payaso que está arriba todo momento riéndose. Dios es un Dios justo, un Dios santo, como cantábamos hoy. Dios es un Dios santo, un Dios justo. Claro, Él tiene su parte misericordiosa, amorosa, pero es por esa justicia que Él puede manifestar el amor. Si Él no fuera justo, Él no podría manifestar amor, y si no fuera por esta justicia, ¿dónde estaríamos nosotros? Si no fuera por su justicia, Jesús no hubiera venido. Cuando Jesús viene aquí, todos dicen, sí, es que Dios está manifestando su amor al enviar a su Hijo. No, también está mostrando su justicia al hacer que su Hijo cargue con nuestros pecados. Dios es un Dios grande, poderoso, pero nosotros lo hemos rebajado por esta enfermedad silenciosa que es el humanismo. Y ahora para nosotros, ¿quién tiene más autoridad para decir qué es lo correcto? ¿Dios o el hombre? El hombre. ¿Quién es el que elige qué es verdad, qué es autoridad, qué se debe obedecer en la palabra? El hombre. Entonces decimos, no, eso de perdonar 70 veces 7, no, Dios es un exagerado, eso es muy anticuado, ¿no? Ya, solo 50 veces 5. No, pero la autoridad la tiene únicamente Dios. Y Dios ya nos habló a través de su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Únicamente, simplemente obedecer. Solo tenemos que obedecer. Para nosotros es muy fácil. Solo debemos seguir el ejemplo de Jesús. Ya tenemos a alguien que nos está mostrando cómo vivir, y es Jesús. Pero yo les pregunto, esta problemática, ¿a qué se debe? ¿Por qué será que hoy en día nosotros estamos tan centrados en el humanismo? ¿Es algo nuevo, sí o no? No, realmente el humanismo es la evolución de lo que está en el corazón del hombre. El egoísmo, la avaricia del hombre. Pero eso siempre ha estado desde los días en que pecó Adán hasta ahora. Siempre ha estado en el hombre ese amor tan grande, ese egoísmo por sí mismo. Vamos a buscar Marcos 7, 21, 23.
Marcos 7, 21, 23. ¿Qué nos dice aquí Marcos 7, 21, 23? Nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres, que salen los buenos pensamientos, no, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo últimamente? ¿Qué es el humanismo? Simplemente la evolución de todas estas emociones. Cuando nosotros vamos a países subdesarrollados, van a ver que los pecados son muy claros. Uno sabe, esto es pecado. Cuando uno va a un país subdesarrollado, uno sabe cuando le están diciendo mentiras. Son muy claras las mentiras. Pero cuando uno va a un país desarrollado, uno se da cuenta que las mentiras cambian, que las mentiras son más avanzadas y parecen verdad, que el engaño parece verdad, que el robo es menos visible, que la fornicación y el adulterio son menos visibles. Lo que les decía anteriormente, antes la fornicación y el adulterio, ¿cómo se veían? Físicamente. Claro, si yo me acuesto con una mujer que no es mi esposa, estoy adulterando y se veía. Pero hoy en día, ¿qué? Con el WhatsApp. ¿Y quién ve eso? ¿Quién ve eso? Si yo me pongo a ver pornografía en internet, bordo el historial, nadie se va a dar cuenta. Entonces ahí hay una evolución del pecado. Pero nadie me va a decir, ¿por qué? Porque ya vemos cómo últimamente incluso se dice, no, es que eso es normal. Eso es normal. Y eso es un desarrollo del pecado del hombre, de lo que está en el hombre. Eso es el humanismo y es una enfermedad silenciosa que poco a poco está haciéndose más grande. Yo no sé cuántos de ustedes conocen de videojuegos, pero los videojuegos modernos ya ha cambiado mucho la cosa y hay un problema latente, ¿cierto? Que son las microtransacciones. Yo no sé quiénes de ustedes saben qué son las microtransacciones. Entonces, yo tengo un juego en el celular. Y claro, antes, cuando ustedes compraron un juego de Nintendo, un juego de PlayStation, tenían todos los personajes, tenía todos los vestidos, tenía todos los niveles. Y con eso tú eras feliz. Solo con un juego que ya lo tenía todo. Ahora, ¿cómo han cambiado las empresas? Tú compras un juego, pero solo te dan un vestido. Solo te dan cierta cantidad de niveles y te dan cierta cantidad de capacidades. Entonces, si tú ya no quieres ese vestido verde con el cual el personaje principal está predeterminado y quieres uno azul, ¿qué tienes que hacer? Pagar $1. $1 o un poco más. Claro, pero de dólar en dólar, ¿hasta dónde se van? Pero es que yo quiero pasarme todo el juego. Entonces, no, tengo que comprarme todos los niveles. Claro, el set de niveles vale $30. Pero entonces la empresa saca más niveles para que uno tenga que pagar más. Pero es que a mí ya no me gusta jugar con Mario, sino que yo quiero jugar con Luigi. Entonces paga una cierta cantidad más para que puedas jugar con él. Y quieres tener tal poder, entonces paga para que puedas tener tal habilidad. De hecho, si nosotros vemos en octubre 14, este mes, salió una noticia que en pesos colombianos, 600 millones de pesos colombianos gastó una persona en un juego en celular, con microtransacciones, poquito a poquito, pagando. 600 millones de pesos colombianos. Y ese es el negocio ya. Ya no te venden el juego completo, sino que te lo venden por partecitas. Pero, ¿por qué les estoy hablando de juegos? Porque nosotros vemos que qué es lo que están haciendo las compañías. Ellos no pueden decir, es
es que ustedes no pueden ir donde el abogado y decir, es que me está robando. ¿Por qué? Porque cada uno es el que decide inscribir su tarjeta de crédito y pagar. Cada uno dice, y ahí le dice, ¿va a comprar? Sí, segurísimo que va a pagar, pero ¿está segurísimo que va a pagar? Claro, sí, yo quiero comprar ese vestido rojo que me gusta tanto. Pero, ¿qué es lo que están haciendo estas empresas? ¿Y qué es lo que está haciendo el mundo? ¿Y qué es lo que está haciendo el diablo por detrás? Está tratando de engañarnos, está incitándonos, y nosotros mismos creemos que tenemos libertad para escoger, pero la verdad es que el mundo nos está manipulando para que escojamos eso. Y se están manejando lo más profundo, las pasiones, los deseos más profundos del hombre. La avaricia. Es que yo quiero tener todos los vestidos. Es que yo quiero tener todos los personajes. Es que yo quiero pasarme todos los niveles. Es que yo quiero ser más poderoso que el otro. Se está manejando la pasión más profunda del hombre. Y nosotros nos hacemos esclavos entonces de esta sociedad, nos estamos haciendo esclavos del mundo. Por ejemplo, ¿cuál es el argumento pro aborto? Tú tienes, mujer, el derecho de decidir sobre tu cuerpo. Tú tienes el derecho de elegir, es tu elección. Elige tú. Pero la verdad es que debajo de ese tú tienes el derecho, no, estás asesinando. El aborto es un asesinato. Es un asesinato. Pero ¿qué te dicen? No, escoge tú. Primero eres tú, primero eres tú. Primero eres tú. No, el aborto es asesinato, punto. Eso dice la palabra. Pero el mundo nos dice, tú estás escogiendo, tú tienes la elección, tú eliges. Tú eliges. No, tú no elegiste. Te engañaron para que tú escojas. Tú crees que estás escogiendo, pero tú no eres quien escoge. Por ejemplo, nosotros vemos, en estos días hubo un documental en Netflix, creo que es, donde se habla de cómo con los celulares, con los computadores, todo lo que tú buscas, todos los lugares donde tú entras, ¿qué es lo que están haciendo? Vendiéndote información para que tú votes por cierta persona, para que tú escojas a cierta persona, para que tú escojas cierto producto, y uno dice, sí, es que yo lo elegí. No, es la psicología del hombre la que está siendo manipulada. Estábamos hablando la otra vez, yo no sé cuántos de ustedes habrán dado cuenta, de qué colores, por ejemplo, crepes de aquí de Medellín, de qué color son las paredes, la decoración, de qué color. Ladrillo, café, son colores que psicológicamente hacen que uno se quiera quedar más tiempo, pida más cosas. Entonces uno, yo me siento tan a gusto, yo quiero pedir más. No, esto está tan rico, tráeme un postrecito, no, tráeme el café, no, tráeme un vaso de agua. Y uno se queda conversando ahí y se va el tiempo. Pero mire que el ser humano es tan débil y creemos que nosotros escogemos las cosas, que por ejemplo Burger King, que McDonald's, ¿de qué colores son? Rojo, pero ¿qué tipo de rojo? Intenso. Amarillo, intenso. ¿Para qué? Coma rápido y váyase, coma rápido y váyase, coma rápido y váyase. Por eso es el manejo de colores. Y nosotros decimos, es que yo decidí quedarme más tiempo. No, es que yo tengo una vida acelerada. No, es que son los colores los que me están afectando. El hombre es fuerte, no, el hombre decide, no puede decirlo. Pero por eso Cristo nos dice, conozcan la verdad y van a ser ¿qué? Verdaderamente libres. Que si nosotros estamos regidos por este mundo, no vamos a ser libres, vamos a creer que somos libres, pero la verdad es que somos esclavos del mundo, somos esclavos del diablo. Y eso es lo único que está mostrando, y lo que hemos hablado hasta ahora es, vamos a buscar Timoteo, 2 de Timoteo 3, del 1 al 6. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 6.
Miren lo que dice aquí la palabra, es que todo lo que está ocurriendo está profetizado en la palabra, está profetizado. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ya hay hombres amadores de sí mismos. Totalmente. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hay personas que parecen piadosos, pero la verdad no lo son, totalmente. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Dice así la palabra del Señor. Ya todo estaba profetizado y lo vemos hoy. Lo estamos viendo hoy. Eso nos está diciendo que el Señor está cerca, muy cerca. Nosotros creíamos que teníamos libertad, pero la única libertad que vamos a adquirir es conociendo la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Y quién es la única verdad? Jesucristo. Jesucristo. Y eso es lo que hoy nos está diciendo Pablo en Filipenses 3. Yo conocí ya la verdad, entonces todo lo demás es basura, porque mi verdad me da libertad para saber que hay una carrera, que estamos en esa carrera y no podemos seguir en el pasado, no podemos seguir viendo el mundo, sino que debemos seguir adelante teniendo una esperanza en la que, en la resurrección, en la resurrección. Pero hoy lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando en las iglesias? Vamos a buscar Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. Vamos a buscar en el índice los que no sepan. Jeremías 15:19. Vamos a leer la última parte. Miren lo que dice aquí. Y es lo que está pasando. Conviértanse, ¿qué? Ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero ¿qué está pasando en la iglesia hoy en día? Nos estamos convirtiendo a ellos con la excusa de, es que está la forma en que podemos ganarlos. Pero poco a poco nos convertimos tanto en ellos que no hay una gran diferencia. Y por eso es que hay tantas personas del mundo que van a una iglesia y dicen, pues es lo mismo, esto es una discoteca, ¿es para qué? Entonces, miren, nosotros estamos realmente minimizando a Dios. Estamos minimizando tanto a Dios que ya no creemos que con su palabra y con su oración es más que suficiente. No creemos que Dios tiene el suficiente poder para manifestarse en la vida de las personas. Y por eso, y no digo que sea malo totalmente, pero si yo pienso que esto va a traer personas, estoy muy equivocado. La gente pone luces, la gente entonces ya convierte la iglesia en una discoteca. La convierte en una discoteca. ¿Por qué? Porque creen que esto va a traer jóvenes apasionados por Cristo. No están apasionados por Cristo, están apasionados por las emociones, por las luces, por el humo, por lo que trae un concierto. Pero si uno va a lugares donde no hay instrumentos, por ejemplo, cuando uno va a África, cuando uno va a Corea del Norte, cuando uno va a China. En China, por ejemplo, hay dos tipos de iglesia. La iglesia que es legal y la iglesia ilegal. ¿Cuál creen ustedes que es mejor, la ilegal o la legal? La ilegal. Porque la legal está siempre revisada por el gobierno chino y entonces ellos dicen, esto quítelo, esto no me gusta, esto póngalo.
Pero la ilegal es ahí, escondida. ¿Ustedes creen que ellos pueden tener este lujo que nosotros tenemos, poner una guitarra eléctrica, una batería? Ellos no pueden. Ellos con unas ollas, Señor, Señor. Y allí crece la iglesia a pasos gigantes. ¿Qué prefiere el Señor? ¿Una iglesia donde tenga luces, humo, donde tenga una super batería, un super baterista, un super guitarrista, un super cantante? ¿O donde haya personas que glorifiquen con toda su vida al Señor? El segundo. Y obviamente en el primero también pueden haber personas que quieren adorar al Señor. También pueden haber. No estoy diciendo que todo el que está adorando con sus ollas significa que está adorando bien. No, tampoco. Hay que ver qué es lo que está enseñando. Pero lo que les quiero decir es que nosotros nos hemos engañado y pensamos que el espectáculo de la iglesia es lo que realmente nos dice si la iglesia va bien. Pero no es así. Lo que realmente nos dice si la iglesia va bien son las vidas de las personas. Hemos cambiado nuestro mensaje, ya no es arrepiéntete, el Señor viene, el Señor va a juzgar. No, Señor es Barney, el Señor todo te ama, el Señor te quiere, cree en ti mismo, tú puedes. Hemos cambiado el mensaje, ya no es arrepiéntete pecador porque el reino de los cielos se ha acercado, no. No, está bien, tú te equivocas, tú puedes, ámate. Ya hemos cambiado el mensaje, estamos minimizando a Dios, no podemos seguir así. Minimizamos a Dios y ya no pensamos que Él tiene el poder de transformar las cosas, claro que no. Minimizamos a Dios en nuestra mente y decimos, Dios no tiene la capacidad de transformar la vida de la gente y por eso lo tengo que hacer yo. No, pero por eso es que nosotros como iglesia debemos volver a lo básico, que es la palabra y la oración, porque solo a través de la palabra y la oración vamos a transformar a Colombia, al mundo, a través de esto, no es a través del espectáculo. Entonces, no minimicemos más a Dios. No minimicemos más a Dios, no vivamos para lo temporal, sino que debemos vivir para lo eterno. ¿Y de qué les he hablado? De estos tres elementos: un amor incondicional, un servicio sin reservas y una adoración ¿qué? Extravagante. ¿Qué es un amor incondicional? Nosotros somos agentes de amor, nunca. Ninguno de ustedes puede decir, sí, yo por mí mismo amo incondicionalmente, nadie. Pero es que yo amo incondicionalmente a mi esposo. No, hasta cuando le ponga los cachos lo va a amar. Ustedes no pueden decir que aman incondicionalmente a sus hijos, porque cuando sus hijos hagan algo malo, hasta ahí va a quedar el amor. No, pero es cuando nosotros recibimos el amor de Dios que yo puedo amar incondicionalmente, primeramente a Dios, pero también a nuestros hermanos. Luego, nosotros hemos recibido el servicio de Jesucristo, porque Él dice, yo no vine a ser servido sino a servir. Entonces nosotros ya recibimos el servicio de Cristo, es decir, que Él murió por nosotros. Ahora ¿qué debemos hacer nosotros? Servirle a Él primeramente, pero también servir a la iglesia, servir al hermano, sin excusas, sin reservas. Y tercero, que hemos hablado y hablamos la semana pasada, una adoración extravagante. ¿Qué significa la palabra extravagante? Que no es algo común, ¿cierto? Que es algo común, que se nota. Y eso es lo que debemos hacer, adorar al Señor con toda nuestra vida, no con palabras, sino con nuestra vida, que nuestra vida entera le glorifique. Y eso es de lo que nos está hablando hoy la palabra en Filipenses 3, que fue nuestro texto base, y ahí estamos buscando más y más. Pero les pregunto, ¿es fácil para nosotros vivir de una manera con un amor incondicional, un servicio sin reservas, limpiarle los pies a los discípulos? ¿Se imaginan? ¿Es fácil? No. ¿Es fácil adorar de manera extravagante al Señor? No. No. Por eso debemos recibir su amor. Y por eso la palabra nos está diciendo lo que vamos a leer ahora. Vamos a buscar Mateo 9, versículos 16-17. Mateo 9, versículos 16-17. Mateo 9, 16, 17. Mire lo que dice aquí la palabra. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura.
Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, el versículo 16 lo entendemos claramente, ¿cierto? Es que es obvio, si yo a un vestido viejo le pongo un remiendo nuevo, ¿qué le va a pasar? Se va a dañar más, se va a hacer más grande la rotura, ¿cierto? Claro, porque es que la fibra que es nueva tiene más fuerza, mientras que la vieja, ¿qué? No tiene tanta fuerza, entonces la va a romper. La va a romper. Pero entonces aquí es donde muchos seguramente no entienden. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. ¿Qué es un odre, diácono Pedro? Un barril. Entonces yo les pregunto, si yo pongo vino nuevo en un barril, ¿por qué se tiene que romper el barril? ¿Por qué? La mayoría de las veces pasa eso. No. Seguramente todos cuando pensamos en un odre, pensamos en ¿qué? En una vasija. Todos pensamos en una vasija. Pero vamos a ver qué es realmente un odre. Esto es un odre. Apagamos la luz. Esto es un odre. Listo, ya. Esto es un odre, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un odre? Es simplemente, es como una bolsa, sí, una bolsa de cuero, ¿cierto? Es una bolsa de cuero donde se pone el vino. Entonces, cuando ustedes ponen vino nuevo en un odre de estos, ¿cierto? Algunos la cabeza hoy les hizo ¡pum! ¿Cómo así? Ya entendí. Yo creí que era una vasija. No, esto es un odre. El odre es esto está hablando Jesús. Cuando yo pongo vino nuevo en un odre, ¿qué es lo que le va a pasar al odre? No, pero ¿qué le va a pasar a cualquier odre? ¿Se va a qué? Se va a inflar. ¿Por qué se va a inflar? Por la fermentación que se produce alcohol y dióxido de carbono. Entonces se infla. Y como esto es de piel, ¿cierto? Ahí se infla. Pero si este odre es viejo, ¿qué le va a pasar? Se va a explotar, se va a romper. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo no voy a ser tan necio para poner un vino nuevo en un odre viejo. ¿Por qué? Porque voy a perder el nuevo. De eso nos está hablando Jesús. Pero cuando yo pongo vino nuevo en un odre nuevo, este odre nuevo va a poder contener esta fermentación y va a poder expandirse normalmente. Lo mismo pasa con nuestra vida de fe. Si nosotros queremos vivir para lo eterno, si queremos recibir esos beneficios del reino de los cielos, si queremos recibir las bendiciones del reino de los cielos, si queremos tener una vida alineada con el Señor, no podemos seguir teniendo la vida vieja, no podemos seguir caminando en la vida vieja, no podemos seguir diciendo, pero es que yo voy a hacer las cosas como yo quiera. No, debemos, y nos dice Jesús repetidamente, morir a nosotros mismos, debemos morir a nuestra religiosidad, debemos morir a nuestras tradiciones, debemos morir incluso muchas veces, o la mayoría de las veces, siempre más bien, a nuestra cultura, porque pensamos que nuestra cultura es la mejor del mundo, pero no, ninguna cultura, ni la colombiana, ni la coreana, ninguna, ni la americana, ninguna es la mejor del mundo. La única cultura mejor es el reino de los cielos, la cultura del reino de los cielos, y por eso es que nosotros tenemos que morir incluso a nuestra cultura, debemos morir a nosotros mismos completamente para poder recibir las bendiciones, el amor del Señor, y así vivir una vida eterna, una vida que esté alineada para lo eterno. Y por eso es tan importante lo que estamos hablando. Y hoy tenemos que tener en cuenta esto. El Señor quiere que tengamos una vida nueva, y para ello debemos morir, debemos negarnos a nosotros mismos completamente. Debemos morir completamente. Aquí nos está diciendo la palabra, ya no es la justicia por mis obras, ya no es la justicia por la ley, sino la justicia por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús.
Y por eso aquí, si nosotros vemos Mateo 7:14, nos dice que la puerta y el camino que llevan al Señor son amplios. No, son estrechos, son angostos. Pero vaya, ¿cuál es la religión más grande del mundo? El cristianismo. En ese momento el cristianismo. No sé si habrá cambiado de hoy a pero la más grande es el cristianismo. Y les aseguro, pregunten en todas las iglesias, ¿usted está seguro de que es salvo? Claro, van a decir, yo tengo certeza de mi fe. Tengo certeza de mi fe. Entonces hay una de dos: Jesús está equivocando y la puerta no es tan estrecha como Él dice. El camino no es tan estrecho como Él dice. O muchos creen que están caminando por el camino correcto, pero no es el camino correcto. ¿Cuál de las dos será? ¿Se equivocó Jesús o nos podemos estar equivocando nosotros? Nosotros. Y hoy por eso, y quisiera que cada uno entendiera lo que les voy a decir, y es, al menos hoy, y es importante la certeza de la fe, es muy importante, pero hoy duden, piensen, analicen, examínense. Yo sí estoy caminando por el camino de la eternidad. Yo sí soy salvo. ¿Por qué? Porque es que yo he visto muchas personas que dicen, yo soy salvo, yo tengo a Jesús, yo creo en Jesús. Pero la palabra es muy clara cuando en Santiago 2 nos dice, vamos a buscar Santiago 2, 18, 20. 2, 18, 20. Santiago 2, 18, 20. Dos, 18, 20. Y dice así la palabra. Filipenses 2, 18, 20. Santiago 2, 18, 20. Aquí dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Hay algunos que dicen, no, es que yo tengo fe, no importan las obras. No importa que yo no esté manifestando una vida santa, una vida que agrade al Señor. Yo tengo fe, yo creo en Jesús. Pero ¿qué nos está diciendo Santiago? No, yo te voy a mostrar mi fe a través de ¿qué? De mis obras. ¿Por qué? Porque nos dice aquí el 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, está bien. Pero también ¿quiénes creen? Los demonios. También los demonios creen y ¿qué? Tiemblan. Nosotros creemos y ¿qué? No temblamos. ¿Podemos decir que tenemos fe? No, ellos creen y tiemblan, los demonios, nosotros no temblamos. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, nosotros somos salvos únicamente por la fe en Cristo Jesús. Únicamente por la fe en Cristo Jesús. Únicamente. Sin embargo, la palabra es muy clara cuando nos dice que esa fe debe manifestarse, que esa fe debe mostrar, ¿qué? Obras, frutos, una vida para Cristo, una vida para Cristo. Y cuando yo tengo esa vida para Cristo, tengo todo por pérdida, porque Cristo es mi ganancia. Cristo es mi ganancia. Entonces, ya como para concluir, hemos hablado durante todo este tiempo de esta serie que es Viviendo para lo Eterno. Y lo que sí quiero que les quede muy claro es, yo no voy a amar incondicionalmente, yo no voy a amar sin reservas, y yo no voy a adorar a Dios para vivir en lo eterno, para recibir la salvación, porque quisiera decir yo que la salvación es por obras, no, sino que el amor incondicional, el servicio sin reservas y la adoración extravagante son resultado,
Son el fruto de estar viviendo según los caminos del Señor, estar viviendo para lo eterno. Es decir, si yo tengo a Cristo en mi vida, voy a amar incondicionalmente, voy a servir sin reservas, voy a adorar extravagantemente. Y por eso hoy la invitación es: evalúese cada uno. Yo sí amo al Señor incondicionalmente, yo sí amo a mi hermano incondicionalmente, yo sí sirvo al Señor sin reservas y a la iglesia también. Yo sí estoy adorando al Señor extravagantemente. Sí, muy bien, pero tenga cuidado de no caer, dice la palabra. Pero si no, hoy es la oportunidad para que volvamos al Señor y digamos: Señor, me rindo ante ti. Permíteme amarte incondicionalmente. Permíteme amar a mi hermano incondicionalmente. Permíteme servirte sin reservas. Permíteme servir a la iglesia sin reservas. Permíteme adorarte extravagantemente. Eso debe ocurrir en nosotros. Eso debe cambiar en nosotros. Por eso aquí la palabra nos dice, y tiene que ser muy claro. Vamos a volver a lo que leímos hoy, Filipenses 3, 13, 14. Filipenses 3, 13, 14. Nos dice aquí: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ya no nos quedemos atrás. Sí, puede que como cristianos o no cristianos nos hayamos equivocado mucho. No nos quedemos atrás. No nos quedemos atrás. Hay una rama de la psicología que a uno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es en el pasado? Busque, soluciones. Pero ¿qué es lo que está diciendo la palabra? No se quede en el pasado, porque se queda allá. Y cuando ya encuentre todo, ya va a ser muy tarde. Más bien, ¿qué? Extiéndase hacia lo que está adelante. Extiéndase hacia lo que está adelante. Extendámonos hacia lo que está adelante. ¿Qué es qué? Es ese supremo llamamiento de Cristo. Esa meta. La resurrección, la vida eterna. Vayamos hacia donde está el Señor. Vayamos hacia donde está el Señor. Cuando nosotros entendemos que hay algo muy grande adelante, todo lo demás no es nada. Todo lo demás no es nada. Me insultaron, no importa. Cristo ya hizo todo por mí, yo sigo adelante. Yo voy por un premio mayor. Me trataron mal, no importa, yo sigo adelante. Me vituperaron, no importa, yo sigo adelante. Tengo rabia no, más bien perdono. ¿Por qué? Porque yo sigo adelante. Y así tiene que pasar en nosotros. Vamos todos a ponernos de pie. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor Jesús y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos permita dejar atrás ya el pasado. Hay tanto que podemos, tantas excusas, tantas cargas que podemos estar buscando, diciendo es por eso, es por aquello. Sí, es que pueden tener toda la razón ustedes. Pero ya Cristo pagó por todo eso. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Solo extenderme hacia lo que está adelante. Vamos a decirle al Señor que Él se encargue de lo que está en nuestro pasado, en nuestro presente, que nos permita seguir corriendo esta carrera. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús! Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, hoy nos presentamos ante tu presencia, Señor.